cómo vender y plantear esta propuesta desde un sentido pedagógico, desde lo contemporáneo, que causa emociones en el público, que causa reacciones. Es muy interesante saberlo, pero como estamos haciendo el primer contacto contigo, nos gustaría saber cómo surge esta propuesta, principalmente de romper el paradigma, de hacer cine frente a temas muy particulares de la vida y de voltear un poco la mirada y decir, hay algo interesante en el encierro, en las cárceles, y cómo ustedes hacen ese primer acercamiento teniendo en cuenta de que no es fácil, de que se requieren permisos, se requieren cosas, y que es una idea que se sale de eso común. Pues hay un tema que tocas que es muy interesante, que es la idea del morbo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, voy a poder grabar en una prisión, qué morbo, entrar ahí, captar, ¿no? Eso viene con lo que les contaba, de que desde el siglo, incluso desde el siglo XVI hasta el siglo, bueno, más bien del siglo XVIII, se iba a las prisiones a ver el espectáculo de los locos, ¿no? A ver el espectáculo de los condenados. Entonces se presenta como un show, ¿no? El morbo de querer entrar a la prisión a grabar. Nosotros nos encontramos con mucha gente que hace propuestas, proyectos de querer ir a sacar un producto audiovisual, un documental a la prisión, y salen con ello, efectivamente les permiten y todo, pero sus intenciones van de cara a que la gente afuera sepa lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Esa es una visión un poco egoísta, desde mi punto de vista. Que quien más está jodido son los que están dentro. Son ellos, son las personas a quienes debemos afectar, con quienes debemos trabajar realmente. O sea, si hacemos este era mi planteamiento inicial, o sea, si hacemos un trabajo con el cine, con el lenguaje cinematográfico, a ellos les debe afectar. Es a ellos a quienes debe. A mí me interesa a ellos. Si afuera pasa, te interesa, no te interesa, en el fondo me da igual. Adentro es lo que importa. Porque en realidad esto conecta con la idea de la función social del arte. O sea, yo soy artista plástico y visual, entonces para mí el arte no es el objeto, como os decía antes, sino que es lo que sucede entre las personas. Dice Pedro Costa, una cita muy bonita, Pedro Costa, gran director portugués, hablando con respecto a su maravillosa La habitación con banda, una película maravillosa de lo marginal y tal. Y él decía, muchas veces el cine no es lo importante. Lo importante es lo que pasa entre las personas cuando se intenta hacer una película. Y esto es un poco lo que hacemos nosotros, ver qué sucede entre ellos. De pronto, por eso os decía, lo más interesante es los registros que estamos haciendo de qué les pasa a los chicos, de cómo graban, de qué hacen, cómo se discuten por coger la cámara, cómo se pelean. Todas estas cosas son quizá más interesantes que la misma película en sí. Y como vemos, es importante también el hecho de que en este proceso, en lo poco que se presentó, por así decirlo, pero tan enriquecedor, se pudo ver hasta donde, o sea, que esa propuesta pedagógica trasciende como de ese espacio, por así decirlo, del encierro, ¿no? O sea, que en la relación con lo que me decías con el morbo, ¿no? O sea, no se trata solo de que miren qué es, sino de participar e involucrarse también en el proceso de esa resiliencia con ellos. O sea, listo, estamos en este espacio, esto es lo que nos está pasando, estamos afectados de esta manera, pero no nos queremos quedar ahí. Entonces, como todo este arte también provoca esa forma de decir, cambiemos también la actitud. Lo que decía, son diferentes miradas, porque a través de la mirada, o sea, el tema de la mirada es muy importante aquí porque no solo es una perspectiva de las cosas, sino desde lo múltiple, se hace desde las visiones de ellos, de todo ese trabajo, y es muy interesante en cuanto al hecho pedagógico de crear una memoria, porque hay algo que no se ha registrado. Tal vez en los registros de la cárcel tengan por qué sucedió, qué hecho sucedió y todo eso, pero de las memorias de las que ellos, o sea, realmente viven, no hay como ese trabajo pedagógico, ¿sí? Entonces nos gustaría también que nos cuentes como un poquito al respecto. Es muy importante que pensar en el tema de cómo les impresiona la cámara. O sea, una cámara nos permite registrar audio y video, ¿no? Poder registrar lo que ellos piensan es fantástico. Era algo que no podíamos conseguir antes nosotros haciendo. Antes, al principio, yo hace 10 años empecé, bueno, 8 o 10 años, empecé a trabajar en prisiones
y hacíamos, bueno, pintura, lenguajes más tradicionales, escultura. Yo intentaba llevarlos hacia el arte contemporáneo, era difícil, pero más o menos hacíamos cosas. Y lo que ellos me iban contando cosas, ¿no? Yo siempre, profe, venga, le cuento, porque ellos cogen confianza con uno y te van contando historias, ¿no? Entonces ver que habían unas cámaras abandonadas, me acuerdo, en la prisión, las habían dejado de un proyecto y estaban literalmente abandonadas, en dos HD, de cassette, vale, pero estaban ahí. Y yo vi aquello un elemento maravilloso. Y en cuanto las saqué y les dije, chicos, ¿qué tal si grabamos eso que me estás contando? Bueno, la cámara era un pastel para ellos. Les encanta chupar cámara. Les encanta, les fascina. Entonces, poner la cámara, dije, aquí hay que hacer algo. Y ahí es donde empezamos a ver que aquello era una gran posibilidad de registro de la memoria de lo que están haciendo. Lo que os he mostrado, que son cortometrajes, son una parte pequeñita de lo que hacemos realmente, ¿no? Porque en realidad yo estoy registrando desde hace unos años, desde hace 4 años que empecé, estoy registrando un poco las vivencias, a la manera de making of, pero con un poquito más de fondo, haciendo ejercicios de grabar 1 minuto diario de cada uno, cosas que ellos cuentan. También cuando alguien quiere venir a hablar y registrar algo, lo cuenta. Registramos sus historias, sus viajes fallidos, los hemos registrado. Entonces hay todo un trabajo casi antropológico, ¿no? de búsqueda de lo que es su memoria y de lo que queda registrado. Es que lo importante de esto es que no solo es un caso que, en este caso, pues de Europa, ¿no? Que es un trabajo que se produce allá, se hace allá, pero cómo ese trabajo llega acá a Nariño, a Pasto, a una ciudad pequeñita, ¿sí? Y puede transformar un pensamiento también, porque eso que está allá también nos toca acá. O sea, el encierro, las cárceles y todo es un problema común. Y lograr visibilizar desde esta otra cara es bien interesante porque, o sea, al preso se lo tiene como el estigma de que ya hizo un daño en la sociedad y no puede repararlo, pero mostrar todo lo que acontece después de ese daño, porque lo que decíamos, esa elipsis, ¿no? Tienen su vida normal, entran a la cárcel y ¿qué pasa? El mundo se paraliza ahí. ¿Cuál es la ventana que ellos ven? ¿Qué es lo que o la pintan o la ven o traspasan su visión? Entonces es muy bonito como también logra impactar en la sensibilidad desde ese punto de allá y traerlo acá. O sea, que es una realidad que nos compete a todos. Y desde eso también se logra visibilizar, ¿no? A través de estos cortometrajes, cómo hacen ellos también el proceso de ir sanando a través de sus relatos, de ir curando, de esa memoria para el no olvido de que por algo estoy aquí, pero cómo logro superarlo. Entonces, pues, no sé. Sí, yo tenía una pregunta muy general, ¿no? Respecto a lo que tú haces, tu trabajo como docente. Es evidente que tú te has contextualizado mucho de la temática del cortometraje y el cine. Me di cuenta porque los mencionas muchos nombres de muchos directores, tú conoces su trabajo y eso es muy, muy bueno porque, o sea, partes de una base. Un mensaje que nos quieras dejar nosotros los que somos estudiantes, que queremos hacer cosas, cortometrajes, queremos hacer cosas con el video y que manejamos la imagen, tú como docente, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos dices? Es difícil, siempre pensar en decir algo, aconsejar algo. Yo estudié cine en Madrid, en una academia, y luego he hecho un máster, digamos, en estudios de cine y audiovisual, precisamente en Barcelona, porque yo sentía, haciendo este trabajo con los chicos, yo sentía que necesitaba teorizar la experiencia que estaba viviendo en la prisión. Si bien yo había estudiado cine, sí, conocía el lenguaje cinematográfico y soy un cinéfilo, más o menos declarado, veo mucho cine, sí, pero a mí me hacía falta la teoría. Que haber estudiado artes visuales o artes plásticas, pues es otra cosa, ¿no? Y haber estudiado arte contemporáneo también en Madrid y todo esto, te da una visión más amplia, sí, pero yo necesitaba conceptualizar, encontrar la teoría de lo que yo estaba haciendo en la prisión. Y por eso hice este estudio en una universidad en Barcelona sobre cine y audiovisual contemporáneo, y mi trabajo de investigación en el
máster fue precisamente cómo justificar un proyecto audiovisual en una prisión. Y es donde voy encontrando las bases, los puntos de trabajo con los chicos y más sólidamente, ¿no? Porque necesitamos la teoría. Consejo: estudiar, sigamos estudiando. O sea, hay que pensar que el mundo no termina en Chapultepec, que sigue mucho más allá, ¿no? Que hoy en día no hay excusa para no enterarnos de lo que pasa en el mundo, de lo que hay en el mundo, que el señor Google nos lo presenta todo a la mano. Y que hagamos las cosas con pasión, ¿no? Que entendamos que si estamos relacionados con el arte, el objeto no es el arte. El objeto es simplemente un objeto, que es una herramienta para decir algo, para que el arte suceda. Que el arte sucede, no es. El arte sucede, pasa en la comunicación. Ir un poquito más allá. No sé, a alguien le servirá eso. No, sí, me quedo con esa palabra de sucede. Me decías, nos contabas lo que adolecían, ¿no? Las instituciones que pensaban que estaban tratando con una empresa de papas fritas. Están tratando con sucesos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pues no, finalmente, bueno, esta como que finalmente me interesaría saber de las experiencias donde se ha socializado los cortometrajes, cuando se llega donde estos muchachos, estos jóvenes allá, bueno, ¿qué dicen? ¿Qué pasa? O sea, nos fuimos a tal parte, se presentó en esto, o sea, uno queda como así, pero ellos, ¿cómo lo reciben? Hay una cosa muy bonita y es el reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos reconocimiento. Entonces yo eso es algo que intento potencializar, porque sé que a estos chicos, como les decía antes, nadie les ha dicho buen trabajo, has hecho un buen trabajo. Entonces hay que decirles que han hecho un buen trabajo, hay que reconocerlo, como a todos, son seres humanos. Entonces yo busco, como loco, busco que sus cortos lleguen así. Acaban de seleccionarnos en el Festival Internacional de Cine de la No Violencia en Málaga, creo, no sé por dónde es, en España. Han seleccionado sus cortos aquí en el FICPA, han seleccionado sus cortos, ganaron un premio en Noruega con sus cortometrajes. Y cada vez que yo les digo, chicos, habéis ganado, bueno, es una fiesta. Una ocasión que ganaron un premio económico, hicieron una barbacoa. Claro, chicos, vamos a disfrutar, hay que celebrar. Entonces, todo esto es parte de la pedagogía, todo es parte de la aprendizaje, se alegran mucho. Siempre que acaban un corto, siempre dicen, profe, con este vamos a ganar. Mándelo a todo lado. Yo hago lo que puedo y les mando a donde puedo. Y a veces, claro, para ellos nosotros somos como una prótesis. O sea, todos, para mandar una carta, para comer, para todo nos necesitan. Es terrible estar encerrado en la prisión. Entonces, claro, ellos me dicen, profe, ¿y cómo hacen para que mi familia los vea? Pues dales el blog, donde lo voy a subir el corto, tal. El reconocimiento es muy importante. Reconocerles que han hecho un buen trabajo, aunque a veces no lo hayan hecho, no importa, pero hay que decirles buen trabajo. Es el principio de una transformación. Y lo último ya, desde el trabajo de artista, ¿no? O sea, bien, miramos que son oficios que se hacen con las uñas, ¿no? O sea que frente al reconocimiento económico como tal, como no está dentro de un marketing así como publicitario y que busca tantas cosas, ¿cuál es en sí la ganancia personal, ¿no? de todo este proceso? O sea, de acuerdo a lo que, desde el momento en que decidiste hacer parte de este proyecto y dijiste, no me importa, o sea, ganancia económica, eso, no sé. Se trata de el fondo, la realidad del quehacer artístico. O sea, y tal como yo entiendo el arte no es un objeto, como os digo, el arte tiene que pasar entre las personas. Entonces yo creo que una de las grandes claves del arte contemporáneo, del paso al arte contemporáneo, es que el arte se asocia con la vida, es decir, hace parte de ella, hace parte de la complejidad de la vida. Entonces tiene que suceder cosas, y yo creo que ese suceder de las cosas
para ese suceder necesitamos que la gente esté. Entonces yo no puedo solamente colocar un cuadro, pintar un cuadro, ponerlo por ahí, una pieza, y esperar a que pase algo. No, yo creo que tenemos que trabajar con la gente, y mi parte de creencia, de fe enorme en la función social del arte, en la experiencia estética, en vivir una experiencia estética o provocar una experiencia estética, es mi forma de entender el arte. Entonces para mí eso es un complemento, más que un complemento. Para mí, yo creo que en realidad esto no es tanto arte como lo que hago con los chicos. Yo pues finalmente quiero agradecerte por la entrevista, por tu apoyo y por tu trabajo que verdaderamente fue abajo muy aplaudido. Creo que todos lo escuchaste, o sea, todos estábamos como en shock porque realmente, o sea, como dice Karen, haces las cosas con las uñas, increíble, o sea, es un gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por el espacio. Un placer. O sea, te enviamos el link del Qué video. bien. Gracias, ¿no? Un placer. Ah, sí, el link. Te lo envío en un correo, ¿cómo hacemos? Sí, gracias. Sí, te doy mi correo. Yo salí, aparte de eso, ¿no? Salí como impactada, o sea, ahorita estoy como así. Porque de hecho anoche tuve un sueño un poco extraño y se conectó con esto. ¿Ah, sí? Tuve una pesadilla. Voy a llamar a Sofía.